Si nuestra situación estructural y nuestro modelo económico fracasado ya nos tenían a un paso del precipicio, el coronavirus nos hará dar un paso al frente. Y es que debemos de reconocer que si a otros países que sí son desarrollados como Italia o España les está costando enfrentar adecuadamente la pandemia, a nosotros nos costará mucho más o, sin ser catastróficos, nos será casi imposible. La pobreza creciente, la desnutrición, el ser uno de los países que menos invierte en salud a nivel mundial y regional y la crisis económica global que se avecina son algunos insumos para la tormenta perfecta que podría dejar a Guatemala en una peor situación de la que ya estaba y a muchos ciudadanos sufriendo o muertos. Las consecuencias de la crisis son, de momento, incalculables e impredecibles. Lo que sí es un hecho es que habrá efectos negativos en la ya mediocre economía del país y eso indiscutiblemente afectará a los más pobres. El paro total de estudiantes y trabajadores del sector privado y público, así como la suspensión de actividades de la Semana Santa y el verano, aun y cuando son las medidas correctas para tratar de frenar los contagios, son también una catástrofe para miles de personas y empresarios de la informalidad que verán afectados sus ingresos económicos durante esta época. La mayoría de los que trabajan en la informalidad viven al día. Pilotos de taxis, de Uber, vendedores, albañiles, freelancer y un enorme etcétera se verán en graves aprietos ante la falta de clientes y ante la incertidumbre de cómo pagar las cuentas del mes que no dejarán de llegar, por supuesto. Y por el otro lado están los trabajadores formales que cuentan con un contrato de trabajo ya sea escrito o verbal. La mayoría de ellos ha acatado la disposición de no presentarse a laborar, pero ignora y está preocupada por saber si le van a pagar esta segunda quincena de marzo o, como en algunos casos, si los patronos querrán cargárselos a cuenta de vacaciones, algo que resulta injusto porque no es un periodo para precisamente tomar vacaciones. Y ante la falta de claridad, los empresarios, que también se verán afectados por el cierre de sus negocios, buscarán la manera de evitar pérdidas, algo que resulta desde todo punto de vista comprensible. Sin embargo, en este afán, hay algunas empresas que ya han dicho que no le pagarán el salario a sus trabajadores durante el tiempo que dure la cuarentena porque dan por suspendidos los contratos laborales. Sobre todo esto aún hace falta claridad y serán las autoridades las que deban de pronunciarse al respecto, sobre todo el Ministerio de Trabajo, que está facultado para adoptar medidas de emergencia que alivien la situación económica de los trabajadores. En otros países que también han parado sus actividades, esto también ha sido un problema. La diferencia es la capacidad de los estados para acompañar la crisis y el interés por hacerlo. En Dinamarca, por ejemplo, el gobierno asumirá el pago del 75% del salario de los trabajadores y los empresarios completarán el 25% restante. A cambio, los trabajadores renunciarán a 5 días de vacaciones, algo que es comprensible. En Francia, mientras tanto, el Estado asumirá el pago de créditos bancarios contraídos y se suspendió el pago de recibos de agua, luz, gas y hasta el de los alquileres. Guatemala ni por asomo tiene la posibilidad de tomar este tipo de medidas, fundamentalmente porque nuestro estado es estructuralmente pobre. El hecho de ser uno de los países con la carga tributaria más baja del mundo y con el 80% de evasión del impuesto sobre la renta, como ocurrió en el año 2019, nos limita totalmente y pone cuesta arriba cualquier esfuerzo para atender las responsabilidades normales del Estado, no digamos las de una pandemia como la del coronavirus. Debemos comprender que la crisis agarró al país en crisis. Una crisis que nos hemos negado a ver y mucho más a resolver, en buena medida por egoístas, por falta de visión y hasta por falta de solidaridad. Ser un estado pobre, el único donde la pobreza ha crecido en lugar de disminuir, nos hace muy vulnerables ante una pandemia como la que estamos sufriendo. Pero también lo somos ante fenómenos naturales o ante las consecuencias del cambio climático, situaciones contra las que tampoco estamos preparados. Ojalá esta crisis nos haga ver lo importante que es contar con un Estado fuerte, con capacidad de gestión y con recursos financieros adecuados para hacerle frente a sus responsabilidades. Debemos prepararnos para lo que viene, porque la expansión del coronavirus apenas empieza y la crisis económica también afectará a Estados Unidos, que es nuestro principal cliente de exportaciones, y también a muchos otros países con los que hacemos negocios, por lo que es previsible que la situación económica del país se pondrá peor. Esta que viene es una dura prueba para la solidaridad de los guatemaltecos. Hoy más que nunca debemos pensar en los que menos tienen, en los que producto de este sistema excluyente y racista podrían salir más afectados por una pandemia como la que vivimos. Porque pensemos qué pasaría si el virus llega a Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Sololá, Taberapaz o Chiquimula. Muchos de esos lugares son departamentos pobres, indígenas y abandonados. Todos ellos la pasarían mucho peor que lo que está empezando a suceder en la capital. De momento evitemos aglomeraciones, evitemos reuniones innecesarias y comprendamos que el paro de actividades, para aquellos que lo hagan, no es sinónimo de vacaciones, sino una forma de evitar que la pandemia se salga de control y que nos haga pedazos como país.